Bienvenidos a Periscopio en este 2024, donde un tema va pasando por encima a otro y no nos da mucho respiro. Tenemos 2 o 3 temas por semana y hay algunos temas que 2 semanas después parece que hubieran quedado medio en el olvido. Así que hoy decidimos retomar un tema que hace 15 días estaba en la cresta de la ola, como es el tema de las universidades nacionales, que llevó una movilización que fue impresionante, y es por eso que hoy estamos aquí con 4 rectores de 4 universidades nacionales. Estoy hablando de Flavia Terilli, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de Alfredo Alfonso, de la Universidad Nacional de Quilmes, Carlos Greco, de la Universidad Nacional de San Martín, y Walter Panesi, de Luján. Charlando un poco sobre la situación de las universidades. Se decía que en mayo las universidades cerraban, había un conteo en algún lugar. La manifestación un poco puso de relieve ese reclamo por parte de toda la sociedad y estamos en mayo, así que queremos saber cuál es la situación hoy. Así que arrancamos con Alfredo Casa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cerramos o no cerramos este mes? A ver, hoy no cerramos porque tenemos una cuota mínima que se pagó del 70% de lo que es gasto de funcionamiento, así que es el 3.5 del presupuesto, ¿no? De ese 3.5 afecta solo el 70% de incremento de un 300% que se necesita incrementar. Eso nos permite un gap. Pero cuando decimos cerramos un modelo de universidad. Cerramos un sistema universitario con 106 años, con enorme prestigio, con investigación, con extensión, con transferencia, con capacidad de transmitir a las empresas, pymes y micropymes de cada región que quieran desarrollar tecnología y necesitan de la universidad para esa asistencia técnica, para la demanda laboral insatisfecha. Ese modelo universitario cierra. Es decir, si uno termina dando en el patio, con luz natural, clases, no es el modelo universitario que conocemos. Ese modelo termina. Si no hay un cambio de rumbo, claramente termina. ¿Y en Quilmes qué tuvieron que cerrar ya? Nosotros tuvimos que acotar la cantidad de materias que los estudiantes se pueden inscribir por cuatrimestre, que es importante, porque no podíamos pagar las horas adicionales docentes, y también tuvimos que acotar una serie de cosas, por ejemplo, de extensión, de investigación, no tenemos recursos, no tenemos materiales. Recordar que la devaluación generó un enorme perjuicio contra los materiales que se deben importar para desarrollar investigación experimental, por ejemplo. Flavia, acá en General Sarmiento. Acá pasaron algunas cosas parecidas en términos, por ejemplo, de la reducción del número de comisiones, y pasaron otras que tienen que ver con la interrupción de nuestros programas de becas de gestión académica. Por ejemplo, no pudimos otorgar las becas del Centro Cultural, ni tampoco pudimos otorgar las becas de la Secretaría Académica, que son para el apoyo a estudiantes ingresantes. Estamos evaluando la continuidad del programa de becas de investigación y de formación en docencia, porque una parte muy importante de los gastos de funcionamiento de la UNS van a nuestros programas de becas y son los que claramente están afectados por la situación. La otra situación que hay que describir es la manera en que esto afecta a la investigación. Estamos volviendo a un tiempo que es un tiempo que yo creía completamente superado, en el que tenemos que elegir qué investigaciones hacemos en función de que no tengan ningún costo adicional. Y entonces, ¿quién va a hacer investigación de laboratorio? ¿Quién va a ir a los territorios a ver de qué manera la contaminación afecta el hábitat? ¿Quién va a estudiar la enseñanza en las escuelas rurales? ¿Quién va a ir a hacer investigación en donde se requiere dinero adicional para poder llevar adelante los proyectos? Eso es lo que está, de alguna manera, restringiéndose, y el horizonte, si no cambian las cosas, es que va a terminar. Sí, en general, tiende a no pensarse, o mucha gente piensa que solamente la universidad es dar clase exclusivamente, se imaginan como si fuera toda la película Puan exclusivamente, pero pasan un montón de otras cosas. En este momento parte de América del Sur se está inundando, parte del interior del país, y eso también es parte de la investigación de las universidades. Entonces, me parece que es interesante porque hay un montón de cosas que hacen las universidades que a veces no están contempladas en la cabeza de la población, y además cada universidad tiene su propio perfil, tiene su propio grado de expertise, tiene su desarrollo. Cuesta imaginarse el trabajo con, no sé, con ganado, con animales, con todo lo que ello implica. En el caso de Luján, ¿qué características podemos marcar en este sentido, ¿no? Luján tenía, lo digo en pasado porque estaba muy afectado, teníamos un programa muy interesante donde carreras muy específicas como ingeniería en alimentos, agro, pero era extendido a todas las carreras, tenían la posibilidad de realizar viajes curriculares
viajes curriculares, por ejemplo, cuando uno habla de producción de alimentos. Si yo quiero hablar de producción de peces o de pescados, tengo que irme a Mar del Plata, porque es donde se produce. O si quiero hablar de producción de vinos, voy a Mendoza. Entonces había un conjunto de viajes curriculares que tenían financiamiento de la universidad, que se viajaban con vehículos de la universidad, que te lleva una semana a estar en determinados lugares. Todos esos viajes están muy afectados. La extensión se está haciendo con dinero de los programas que quedaron del 2023. La investigación también con dinero que quedó del 2023. Por eso pareciera que está la sensación de que la universidad no pasó nada, pero en realidad pasaron muchas cosas. Quedó muy afectada la parte de becas estudiantiles. Nosotros teníamos un programa de becas estudiantiles muy importante que acompañaba los programas de inclusión del gobierno nacional, como las becas Manuel Belgrano, las Progresar y demás. Nosotros teníamos un programa propio de becas que era muy importante, que estaba muy afectado. La verdad que, bueno, todos saben los valores de la energía. Nosotros pasamos de pagar 5 millones de pesos a pagar 25 millones de pesos. La seguridad de pagar 10 millones pasamos a pagar 40 millones. Con esos dos números nomás nos consume el presupuesto que tenemos en la universidad para gasto de funcionamiento. Carlos San Martín, porque acá estábamos hablando recién, ingeniería en alimentos, digamos, algo súper estratégico, digamos, en la Argentina vivimos mucho de la exportación incluso de alimentos. En San Martín también hay alguna carrera así que lo haya afectado de manera extravagante, como pasa con esta. Si me permitís alguna intervención previa, referida más a una cuestión técnica, quizás teórica, y luego la praxis o la realidad. Cuando se dice la expresión el presupuesto alcanza hasta mayo, tiene que ver con que estamos en una situación de presupuesto prorrogado, un presupuesto que continúa en la nominalidad del presupuesto 2023. Y eso es muy importante tenerlo en claro porque ese crédito presupuestario que se prorrogó es el que efectivamente como crédito alcanza hasta mayo. Lo que ocurre durante los presupuestos prorrogados es que en general luego hay ampliaciones, debería haber ampliaciones presupuestarias que permiten continuar con los roles del Estado. Ahora, que no haya presupuesto, y acá es lo más teórico y conceptual, significa que no hay política pública expresada por el gobierno. No solo por el gobierno, fundamentalmente por el pueblo que está representado por sus legisladores. Entonces, en ausencia de una ley de presupuesto que apalanca la política pública, lo que hay es discrecionalidad. Lo que hay es una decisión del gobierno de, básicamente, en general, tener una concepción del Estado en la mínima expresión, y dentro de ese Estado están las universidades. Ahora, luego, ¿eso cómo se traduce en la práctica? Que nosotros tenemos dos grandes componentes de nuestro crédito presupuestario, gastos en personal y gastos de funcionamiento. Los gastos en personal solo se ajustaron por acuerdos paritarios, por decisiones de aumentos paritarios del gobierno unilaterales que a la fecha expresan una pérdida del poder adquisitivo del orden del 50%. Y respecto a los gastos, una pérdida del poder adquisitivo del 70%, o sea, solo tenemos un cuarto para seguir funcionando. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, con cuestiones que los rectores ya y rectora han expresado de cómo nosotros resolvemos la cotidianidad para seguir teniendo las funciones vitales, las funciones sustantivas activas. Ahora, se hace en condiciones de precariedad y lo peor, en condiciones de no poder sostener los estándares de calidad. Nosotros tenemos responsabilidades como instituciones ante los organismos de evaluación y acreditación de mantener un régimen de calidad, porque cuando emitimos un título estamos certificando esa acumulación de capital intelectual. Y lo que va a llegar a ocurrir, yo lo digo en términos a veces un poco prosaicos, es que así como no ponemos papel higiénico en los baños ahora como una forma práctica de resolver la insuficiencia, quizás luego cuando vayamos a emitir un título, lo que no queremos es que en lugar de ser un cartón sea papel higiénico. Y parece la metáfora un poco fuerte, bestial, pero eso es lo que no nos vamos a resignar. Nosotros tenemos unas condiciones y un compromiso con la sociedad. De hecho, esa fue la razón por la que creo que nos acompañó la sociedad, es que esta valoración que tiene la sociedad sobre la calidad, la pertinencia, la respuesta que le da la universidad a las demandas, lo mantenemos activo. Y eso es lo que no vamos a resignar. En la última reunión del CIM, que fue larga, ¿no? Tuve el placer y la desdicha de verla. Uno cuando la ve, y recomiendo a todos aquellos que les interese volver a verla, está colgada en YouTube,
la última reunión de CIM que se hizo en la Universidad de San Martín, uno entra en la duda si lo que estamos frente a un gobierno incompetente, extorsionador o incapaz. O sea, como que uno duda entre una cosa o la otra, porque hay momentos donde la política se va a un punto que es muy difícil comprenderlo, digamos. O sea, recomiendo a todos los que están mirando esto que vean esa, o por lo menos parte de esa asamblea, que es una cosa increíble. No sé ¿qué te parece a vos? Bueno, en primer lugar, el gobierno debe cumplir su responsabilidad obliga. Es decir, este gobierno se constituyó a partir de firmar, de asumir la presidencia con la Constitución argentina. Eso implica respetar la ley de presupuestos. Las universidades somos autónomas y autárquicas porque se aprueba el presupuesto y eso significa que la Auditoría General de la Nación va a controlar nuestros gastos. Por otro lado, del 100% del presupuesto, mucho más que el 90%, casi 95%, hoy lo llevan los salarios. Estamos hablando de recortar presupuesto en un 5%, en ese solo 5% para que funcionemos, de una institución que lleva solo menos del 3% del presupuesto nacional. No tiene un sentido razonable. Por eso llama la atención, porque digamos, si es del 5% del presupuesto, cortar el 70% del 5% parecería un número relativamente exiguo en función del desbarajuste que se haga posteriormente. No sé si querés decir. Yo creo que, respondiendo a la pregunta que parece muy pertinente, decir para mí es una combinación de tres cosas. Es efectivamente impericia, desconocimiento, falta de gestión. Luego hay una combinación de prejuicio y de mala intención. Eso es lo que nosotros percibimos nosotros venimos conversando desde diciembre con te digo yo porque como durante un periodo importante fui presidente del Consejo Interuniversitario y tuve el rol de tener que dialogar. Y parece que respecto de la desconocimiento siempre toman nota. O sea, toman nota de lo que le recomendamos, le proponemos, le sugerimos y cada vez que se lo decimos se anotician como si no se lo hubiéramos dicho. Luego, por supuesto, las expresiones que ya se conocen de adoctrinamiento, de auditoría, son todos prejuicios que no tienen fundamento. Y por supuesto la mala intención, porque finalmente si somos atacados, si somos no se corresponde los pedidos que hacemos, las sugerencias que hacemos, es porque evidentemente tienen mala intención y tienen, inclusive yo creo, la vocación de ir a una concepción de la universidad orientada al mercado en lugar de ser orientada a una política pública. Flavia. Yo también combino tres cosas, son un poco distintas, pero son tres también. Ideología, desconocimiento y falta de gestión. Hay una posición ideológica, en primer lugar, sobre el Estado y la universidad, aunque sea un renglón no tan importante del presupuesto. Cuando vos te sentás en lo que antes era el Ministerio de Educación, una enorme parte de tu presupuesto está dirigido a las universidades, con lo cual mirás ese paquete y decís, a ver, ¿esto por qué debería gastarlo? Si estás en una posición de reducir el gasto público, como es el caso del gobierno. Segundo lugar, desconocimiento. Hay una visión de la universidad como un lugar donde exclusivamente se da clases y entonces mucha lectura de que otras cosas que hacemos las universidades es dilapidar recursos. Si vos haces un festival artístico que forma parte del desarrollo cultural de tu región y mueve actividad cultural y también mucha actividad comercial alrededor de ese festival, eso es algo que la universidad hace pero podría no hacer en esta lógica. Y mucho desconocimiento sobre cómo lo que hacemos, el conocimiento que generamos, impacta en aquello que nosotros hacemos cuando enseñamos, ¿no? Y falta de gestión, porque, a ver, al gobierno nacional le ha costado y todavía no ha logrado cubrir todos los puestos de la estructura de la administración pública que hacen falta para funcionar. Después vos podés resolver, quiero, no sé, reacomodar, quiero reorganizar, quiero reajustar, pero vos no podés no tener una línea que de principio a fin resuelva los problemas de gestión. Pongo un par de ejemplos que pueden servir. A ver, esta universidad tiene una obra de construcción de un edificio de laboratorios y de talleres que está al 95%. Al 95%, falta el 5%. El 5% no se puede terminar porque desde que este gobierno comenzó, Obras Públicas no paga a las empresas que realizan obras públicas
ni los certificados de obra, ni las redeterminaciones de precios. Entonces, vos tenés ahí una inversión enorme parada. La misma universidad ha comprado una serie de equipos para los cuales el Estado Nacional ha invertido dinero. Esos equipos no se pueden instalar porque el edificio no está terminado. Como te los entregaron, las garantías corren, con lo cual perfectamente podría suceder que cuando lo puedas instalar y lo puedas hacer funcionar, ya no puedas aplicar la garantía. Esas son cuestiones de gestión. No hay nadie mirando los problemas de gestión que la verdad que no son de un enorme costo. Es alguien mirando, poniendo la firma, decidiendo, priorizando. Falta eso. Sí, y aparte que termina siendo un sistema absolutamente ineficiente. Justo lo que quieren resolver es la cuestión de la eficiencia, van absolutamente en contra. Y después también que muchas de estas universidades, como decía Flavia, que hacen una oferta cultural en lugares donde el mercado no hace oferta cultural, en lugares del conurbano, en lugares del interior del país, en lugares donde la oferta es muy reducida. Entonces, la universidad cumple esa función de acercar algunos elementos culturales también, artísticos, a la población que la circunda. En el caso de Luján... Yo creo que, bueno, nosotros una de las cosas que cortamos con estas cuestiones también eran unos talleres culturales que teníamos abiertos a la comunidad, porque no teníamos cómo pagarlos. Pero creo que en parte suscribo que hay una combinación de factores, no creo que sea solo un factor. Hay algunos hechos puntuales que nos da la pauta de que hay un desconocimiento de lo que es el sistema, pero si uno viene escuchando la percepción desde el presidente de la Nación hasta algunos actores del gobierno de qué es la educación pública para ellos, uno advierte que hay una intencionalidad. Y creo que no es ingenuo decir que hay adoctrinamiento, que manejamos mal los recursos, que necesitamos auditorías. Creo que no es ingenuo, creo que en realidad lo que están haciendo es horadando el sistema para que haya un desprestigio hacia un órgano público que tiene una altísima valoración de la población. Me parece que están tratando de mostrar que ahí hay algo malo de tal forma que la comunidad lo perciba como una caja, algo oscuro, algo que hay que observar con lupa. Y que pierda el prestigio que tiene hoy en la comunidad, que cuando vos le preguntás a cualquier persona, tiene la más alta estima por el sistema público que tenemos, que además es un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Y esto se percibe. Tenemos cierta preocupación a principio de año, mucho en las universidades también, de encontrarnos con nuestros propios estudiantes, que muchos muy probablemente hayan votado el actual gobierno. Y esto que decís vos sobre la estima que tiene la población sobre el sistema universitario en su conjunto. Y en ese sentido quería retomar lo de la marcha del 23 porque creo que para muchos y para muchas también fue sorprendente. O sea, como un baño también de realidad frente a ciertas preocupaciones con las cuales arrancamos el año, sabiendo que iba a haber un ataque, probablemente, quizás no tan furibundo, y también con ciertos interrogantes sobre cuál iba a ser la respuesta social. ¿Qué evaluación hacen de la respuesta que encontraron en la población? Y por otro lado, ¿cómo se capitalizó, si es que se pudo capitalizar de alguna manera, esa muestra de fuerza por parte de la población con respecto al tema universidades? Bueno, en primer lugar, que se trató de una manifestación de la sociedad, ¿no? Primero pensamos que iba a ser de la comunidad universitaria y luego nos dimos cuenta que el alcance fue mucho mayor de lo que esperábamos. El clima, además de la manifestación, fue claramente un clima favorable, optimista, con intereses de sostener un modelo de universidad que es, por supuesto, el modelo de esperanza, de expectativa de vida que tienen las familias. Mucho acompañamiento también en los balcones, en todo el contexto de la marcha. Esto también es importante, muy federal. Muchos lugares del país es que fue la primera vez que se reunió tanta gente por un objetivo. Entonces, en ese sentido, creemos que la idea de una sociedad que tiene un lazo social articulado con sus universidades se sostiene, es fuerte. No es tan fácil desmontar eso. Y nosotros tenemos que seguir respetando esa articulación y valorando esa articulación. Lo que tendría que entender el gobierno es que necesitamos un cambio de perspectiva, porque si no,
no van a tener mucho resultado. Y quizá, como bien decían mis colegas, se trata también de cambiar los nombres, ¿no? Se trata también de pensar personas que tengan un poco más de experiencia a la hora de gestionar. Están parados miles de expedientes en el Ministerio. Y de eso nadie habla porque como es tan grave la situación económica, nos centramos en eso, pero podríamos hablar horas del problema de la gestión. Flavia. A ver, yo creo que la marcha fue un hecho político de una envergadura inusual. A mí no me sorprende la defensa que la gente ha hecho de la universidad. Me parece que el hecho de que haya sido en todo el país, que haya tenido participación de personas que ven a la universidad como algo propio, aunque no vayan a la universidad, fue muy, muy, muy importante para decir, bueno, acá está en juego algo mucho mayor que lo que nosotros mismos nos imaginamos. Está en juego como muchas personas, muchas familias, muchos jóvenes se imaginan el país, se imaginan el futuro, y no es sin la universidad pública. Yo creo que fue un enorme impacto para el gobierno, acusó el impacto con alguna maniobra 2 o 3 días después descalificatoria, volvió al tema de las auditorías, la acusación de que quienes ocupamos los cargos de rectores no tenemos trayectoria académica. Digamos, la respuesta primera del gobierno fue una respuesta reactiva, a mi modo de ver violenta, inadecuada para la envergadura del reclamo y del apoyo que el reclamo suscitó. Y la otra respuesta que esperamos, que es la respuesta de resolver el problema económico de las universidades, que no es solamente el problema de los gastos de funcionamiento, es también el problema del financiamiento de los proyectos de ciencia y tecnología, es también el problema de los montos de las becas para los estudiantes y es por supuesto también el problema del salario docente y no docente. Sobre eso no ha habido mayores novedades. Han cambiado los modos, se ha generado un diálogo menos áspero, menos provocador que el que hasta ese momento se venía desarrollando, pero por el momento no tenemos ninguna novedad. Y hay que decir, porque quizás cuando esto se vea dentro de un tiempo, esto que voy a decir sea muy viejo, pero el gobierno anunció 4 días antes de la marcha un incremento en los gastos de funcionamiento de las universidades que nunca sucedió. Y esto también es parte del problema, que nosotros tenemos que salir a explicar que no es que resolvieron el problema presupuestario, el problema sigue siendo el mismo que teníamos antes de la marcha. Carlos. Sí, a mí me interesaría hacer primero una mirada no tan romántica de la marcha, en este sentido lo digo. Todos especulábamos trayendo la historia al presente, todos especulábamos con la marcha contra López Murphy. Todos teníamos inspectores, digo todos pensando en la comunidad universitaria, porque la génesis de la marcha estuvo fuertemente originada en los movimientos de los gremios y los estudiantes. Nosotros como conducción de la universidad nos sumamos a esa gesta, entendiendo que debíamos acompañar una situación de demanda de los principales y directos perjudicados, que eran los asalariados y los estudiantes, que habían peligrar su oferta educativa. Ahora, la función universitaria es una función compleja, como recién decía Flavia, que no solo es tener la expectativa de la movilidad social ascendente por los estudiantes, sino también la posibilidad de desarrollo del país. Esa es nuestra concepción. ¿Cómo se relaciona entonces esta concepción con el gran apoyo que tuvo la marca? Y ahí sí voy a ser quizá un poco mezquino, es la sociedad expresó una demanda individual. Quienes se sumaron a esa marcha veían peligrar una de las únicas alternativas que tenía para progresar en el marco de del proyecto de este gobierno. Es paradójico, pero digamos, es el sálvese quien pueda. Y nosotros nos tenemos que apropiar de esta es mi interpretación, nosotros nos tenemos que apropiar de esa demanda y colectivizarla en el sentido de que sea una demanda de la sociedad. Y ahora tenemos un gran dilema, que es cómo sostenemos esa demanda, cómo la tenemos en la agenda, cómo la tenemos presente y cómo la traducimos en la respuesta que tiene que dar el gobierno. Porque no va a haber una marcha todas las semanas. No, vale. Porque se va a desgastar, no vamos a tener una alternativa a la marcha. Y nuestro principal dilema es buscar los mecanismos por los cuales esto que es un reclamo que tiene que ver con sostener una política pública,
Y las políticas públicas se sostienen con recursos, no hay otra forma. Nosotros, por supuesto, que somos versátiles, buscamos distintas alternativas, pero hay el deber del Estado es sostener las actividades básicas de la universidad. Entonces eso es por lo que luchamos y luchamos no del lado de las instituciones, luchamos por casualmente esa necesidad que expresa la sociedad. Sí, ese doble derecho que plantea muchas veces Eduardo Rinesi del derecho individual y también el derecho social tal cual. de que la sociedad también amerita un desarrollo. Walter, ¿vos querés agregar algo a estas intervenciones? Yo veo a la marcha de alguna manera como un plebiscito. Creo que había una discusión si el sistema universitario era importante para la sociedad. Por supuesto que, como recuerda Carlos, esto se venía gestando una marcha propiciada por los estudiantes universitarios, acompañados por los gremios, y creo que el plenario del CIN de San Martín fue decisorio para que el sistema universitario completo se plegara a este reclamo y a esta marcha. En mi caso particular, superó mis expectativas. La verdad que yo nunca había visto una marcha tan importante, pero esto demuestra que para la sociedad las universidades son importantes. Que la movilidad social ascendente es una herramienta que la sociedad quiere seguir manteniendo. Es una pregunta muy corta para que cada uno nos cuente porque también es cierto que la discusión de la cuestión presupuestaria se lleva a todo, pero hay un montón de inconvenientes que ustedes deben tener en la cabeza, aparte de la cuestión de plata. Solamente, necesitamos más plata. Pero además de eso deben pasar un montón de otras cosas también en cada universidad. Antes hablamos un poco de la subejecución de un presupuesto horrible en ciencia y tecnología, que prácticamente no se está cumpliendo, y seguramente en cada una de las universidades, muy brevemente les pido que cosas que efectivamente además están paradas. Carlos, ¿arrancamos? Sí, nuevamente, y volviendo al principio, que también es un problema de gestión, porque creo que algo se mencionó ya, hay cuestiones que no son solo plata, que se resuelven con decisiones desde el punto de vista de la política pública, en particular la política universitaria. No hay designado un director nacional de gestión universitaria. Eso impacta directamente en todos los procesos en los que nosotros ya hace más de 2 años hemos acordado que tiene que ver con nosotros llamamos de manera grandilocuente la reconfiguración del sistema universitario en pos del desarrollo del país. Resignificación de la duración de las carreras, títulos intermedios, sistemas de créditos, internacionalización, acaba de decir Walter, la extensión. Todo eso se resuelve solo con gestión, no es plata. Y hay miles de trámites que están parados. Nosotros tenemos 3 carreras nuevas, ya puestas como en el menú, en la bandeja de salida, y no hay alguien que lo firme, que lo valide, y tiene que ver con esta nueva lógica donde las universidades efectivamente asumen el desafío de repensarse en este siglo XXI como ofertas que tienen en cuenta la frontera del conocimiento, pero también con una duración y una formación profesional o científica académica en respuesta a esta nueva lógica de un sistema universitario que se piensa para el futuro. Eso se resuelve solo con gestión y no hay forma de que contesten. Walter, vos. Bueno, sí, justamente esta falencia de personas designadas en diferentes lugares, en ciencia y tecnología, en la DNGU, como mencionaba Carlos, afecta a un montón de cuestiones. Esto que mencionaba Carlos, que tiene que ver con los cambios de planes de estudios. La verdad que, digamos, hay un conjunto de actividades que uno venía llevando adelante. Por ejemplo, había una gran propuesta que tenía que ver con repensar, evaluar y demás, un conjunto de carreras que no acreditan, que era una de las partes que queríamos trabajar. Con todo esto se estaba pensando en un sistema de aseguramiento de la calidad de las universidades. Hay algunas que los tienen más institucionalizados, otras que no. Para eso había un programa con financiamiento propio para que se desarrolle. Eso tampoco ocurrió. Algunas universidades estamos tratando de llevarlo adelante, por lo menos ir pensándolo, trabajándolo más institucionalmente, pero son cosas que todo el tiempo te van trabando y vas viendo cómo sobrevivir en este páramo en el cual estamos hoy parados. Alfredo. Voy a poner un ejemplo. Ciencia y tecnología. Los becarios de CONICET
se habían analizado 1.400 opciones, este gobierno redujo a 600. Tenían que ingresar en marzo, lo pasaron a agosto. Ese corte lo tiene que sostener cada universidad, porque son becarios en permanente formación. Cuesta mucho tiempo formar un recurso humano de esa calidad. ¿Qué consecuencia tiene? Que se lo llevan por LinkedIn. Perdemos los mejores recursos humanos del país por una decisión política que tiene que ver con gestión, pero con nada de presupuesto. ¿Cómo es eso de LinkedIn? Claro, porque ponen el perfil y los invitan por ahí. Se doctoran hoy y mañana se van porque tienen trabajo en Alemania, en Francia. O sea, van a lugares de altísimo nivel porque son de absoluta calidad. Saben que tienen calidad nuestros profesionales, nuestros investigadores, nuestras investigadoras. Y eso tenemos un problema. Por ejemplo, la Universidad que tiene un problema de una cantidad, que imagino que en cada universidad tiene eso, de becarias y becarios que quedaron en tránsito sin poder continuar su proyecto formativo y su proyecto de investigación en el medio de su desarrollo y la verdad afectando muchísimo lo que es el natural consecuencia de la formación de recursos humanos, que es una rueda del conocimiento que no para, que actualiza y como decía Walter, luego eso se transfiere a las aulas. La educación de calidad tiene que ver con investigadores que se actualizan y que están en su comunidad de sentido, de conocimiento, de campo disciplinar, que luego lo lleva a las aulas. Eso es educación de calidad. La diferencia entre un docente de escuela media y docente de una universidad, fundamentalmente está en que el docente de escuela media no tiene un núcleo de investigación donde desarrolla actualización. El docente de universidad permanentemente articula con su nuevo conocimiento. No es lo mismo formar hoy un médico que hace 20 años y un biotecnólogo que hace 20 años. Y eso lo ha logrado la Universidad Argentina, es sostenerlo. En la sociedad del conocimiento, esa es la sociedad mundial en la que estamos, el conocimiento o se compra o se tiene. Nosotros lo tenemos. Lo absurdo es que lo estemos perdiendo. Flavia. Y yo podría dar dos ejemplos. Uno tiene que ver con la licitación de nuestra escuela secundaria. El dinero estaba asignado, una parte del dinero está depositado en las cuentas de la universidad. Hicimos la licitación, elevamos la propuesta de contratación al entonces Ministerio de Educación en finales, digamos, de la gestión pasada. No ha habido más gestión sobre eso, pero ninguna. Es muy impresionante que no te digan, listo, vamos a dar de baja esta licitación por lo que sea, porque, no sé, por lo que sea. Sabemos por los medios que está interrumpida la obra pública. Eso no es lo mismo que una comunicación formal respecto de un acto licitatorio como el que llevó adelante la universidad. Y luego está todo el tema de planes de estudio y acreditación de carreras. En un relevamiento que se hizo desde el Consejo Interuniversitario la semana pasada, hay más de 1000 expedientes que tienen que ver con carreras nuevas, nuevos planes de estudio, acreditación de carreras que están esperando resolución. Hay una discontinuidad en el gobierno respecto de lo que tenés que seguir haciendo porque ocupás el lugar del Poder Ejecutivo Nacional. Vos no podés llegar al gobierno y decir, bueno, ahora voy a mirar todo y cuando me parezca que las cosas están más o menos bien, le voy a dar para adelante. Porque en el medio se caen obras, se caen presupuestos, se caen planes, no se puede iniciar una beca. Es una situación francamente alarmante desde muchos puntos de vista y no es todo dinero, es mucha gestión. Sí, vamos a dar paso ahora que se nos va a acercar Germán Pinazo, vicerrector de aquí de la Universidad Nacional de General Sarmiento, porque en algunos aspectos efectivamente se fiscalizan las cosas, se quiere tomar conocimiento de todas las cosas y en otros aspectos no. O sea, no en todos los aspectos existe tal nivel de pulcritud de decir, quiero saber cómo, no sé, se tomó el crédito con el Fondo Monetario, se trabajó con... En todos los regímenes no hay una fiscalización tan precisa como con los comedores populares, como las universidades, como determinados trabajadores en algunas dependencias públicas, etcétera, etcétera. Germán viene a contarnos, porque participó también de un proyecto de ley conjuntamente con la universidad, poniendo en discusión esta cuestión de que no hay plata, de alguna manera, a través de un proyecto que dice, bueno, en algunas cosas hay plata, en algunas cosas no, veamos cómo en última instancia la plata va donde tiene que ir. ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Bueno, hay dos cosas. El proyecto, hay un proyecto que específicamente lo que plantea es una modificación de la Ley de Economía del Conocimiento, una modificación de 2 artículos para eliminar las exenciones al impuesto a las ganancias
del segmento de mayor facturación que está beneficiado por la Ley de Economía del Conocimiento y darle una asignación específica a ese impuesto que pasarían a pagar en lo que tiene que ver con el gasto de funcionamiento de las universidades, porque ahí lo que se terminó como viralizando es cuán beneficiadas están algunas empresas en términos fiscales en relación al dinero de las universidades nacionales. Pero después, para mí es interesante, vos ahí, Damián, tocás dos cosas. Una es como la estrategia, entre comillas, diría yo, argumental que tiene el gobierno, que es tratar de buscar algún caso que escandalice para después justificar y legitimar un recorte que no soluciona eso que pretendía, o sea, eso que escandalizó. Pero después hay otro tema que es que efectivamente cuánto gasta el Estado Nacional en las universidades públicas, cuán eficiente es el gasto de las universidades públicas y cuán poco puede ser justificado el recorte desde un punto de vista fiscal. Y ahí los datos son contundentes, digamos, ¿no? Argentina es un país que en términos de Producto Bruto gasta menos en educación superior que países como Chile, que países como Uruguay, que países como Brasil, y que tiene una tasa de matriculación que es la más grande de América Latina. Y una cosa que se critica mucho, una cosa que yo estuve viendo ahora para el programa de hoy, era el tema de la graduación. Efectivamente, si bien Argentina tiene la tasa de matriculación, la gente que va a la universidad más alta de América Latina, en términos absolutos los graduados no son tantos, y ahí eso tiene que ver con cuestiones que a mí me exceden, cuestiones del diseño, los diseños curriculares, de las trayectorias. Pero hay un dato que a mí me parece muy interesante, digamos, ¿no? Porque no se soluciona el tema mejorar la graduación recortando los gastos de funcionamiento o destruyendo el presupuesto, un presupuesto que es bastante eficiente por donde se lo mire, ¿no? Pero yo veía, si uno ve la encuesta permanente de hogares, que es la herramienta estadística más importante que tiene la Argentina para analizar datos socioeconómicos, y compara el tercer trimestre del 2003 contra el tercer trimestre del 2023 en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se han creado muchísimas universidades públicas, uno va a ver que se triplicó la cantidad de gente con título que terminó los estudios universitarios. Es más la gente que terminó los estudios universitarios que lo que creció la gente que asiste a establecimientos universitarios. Eso me parece que es muy interesante porque la gente que asiste a establecimientos universitarios en los últimos 20 años creció muchísimo, pero más creció el nivel de graduados. Si uno hace el corte por el 40% de menores ingresos, eso ya lo dijimos muchas veces, se triplicó más o menos la gente que asiste a establecimientos universitarios, pero casi se quintuplicó la que tiene título. O sea que crear universidades que además son eficientes en el manejo de los recursos, cuando uno lo compara con otros países o cuando uno lo compara con el presupuesto nacional. Todo el sistema universitario, gasto de funcionamiento y salarios, es una cuarta parte de lo que el Estado deja de recaudar en exenciones impositivas, y lo que está probado es que crear universidades mejora la tasa de graduación, digamos. No se va a solucionar, porque una de las cosas con las que nos atacan es, bueno, sí, pero los graduados son pocos, bueno, pero crecieron mucho. Entonces, en todo caso, lo que hay que hacer es mejorar los dispositivos para mantener a la gente adentro de la universidad y no destruir la universidad. Dos o tres cosas, es muy interesante el planteo que hace Germán para complementarlo. Cuando recuperamos la democracia en el 83 había 300.000 estudiantes en todo el sistema universitario, eso representaba el 1,2, 1,3 en relación a la población. Hoy día hay 2,5 millones, con 40 y pico de millones de habitantes, representa casi el 5. Claramente hay una expansión de la cantidad de estudiantes en relación a la población, y complementar lo que plantea Germán. Los fundamentos para sostener a la educación como una inversión vienen ya de unas cuantas décadas atrás con la teoría del capital humano. La teoría, hay una teoría que es complementaria a la teoría del capital humano, que es la teoría del carencialismo, que valora de manera superlativa las titulaciones. Y me parece que en nuestro caso es una falacia en el sentido de que ocurre, además de que se ha incrementado la cantidad de graduados, ocurre que hay lo que se llama el abandono tardío. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes que con 4 o 5 años de formación están muy bien calificados para el mercado laboral y están muy bien valorados en el sentido de la retribución que mejora sus ingresos, y eso no está computado como un egresado, pero efectivamente es un resultado del proceso de formación y de movilidad social descendente. Y para completar, alguno de los datos que plantea Germán es que uno de los principales criterios de financiamiento que se utiliza para definir los modelos de financiamiento es el criterio de suficiencia. Más allá de la eficiencia, la eficacia, que tiene que ver con los resultados más, la suficiencia es cuánto cuesta lo que estamos haciendo.
Y nosotros tenemos ya hace muchos años, durante 10 años estuvimos construyendo lo que se llama un modelo de pautas, la determinación de un presupuesto estándar, del presupuesto normativo, el que debería tener cada universidad haciendo lo que está haciendo. Ese presupuesto, si se lo compara con el presupuesto real, con el determinado, y estoy hablando de inclusive el presupuesto que nosotros habíamos formulado para el presupuesto que no se aprobó, para la ley que no se aprobó, es casi el doble. O sea, las universidades estamos funcionando, desde el punto de vista normativo, con la mitad de lo que deberíamos tener y ahora inclusive con menos de la mitad porque el presupuesto aprobado es menos que el que habíamos formulado. Con lo cual, tanto desde el punto de vista económico, que son estos fundamentos que tienen que ver con considerar cuántos egresados hay, como desde el punto de vista de cuánto cuesta ese egresado, es una simplificación que no es real, porque las universidades no solo forman egresados, sino que también investigan, hacen extensión y demás, pero que en cualquier caso siempre nos da a favor. Germán, ¿el proyecto de ley que se presentó, en qué consiste? En eso es una modificación de la Ley de Economía del Conocimiento, que para eliminar las exenciones tributarias que tiene el segmento solo de mayor facturación. Hay 4 empresas que se llevan alrededor del 60% del beneficio, y lo que nosotros planteábamos es que, los diputados en realidad planteaban era que no tiene sentido que haya una sola empresa, que es la empresa paradigmática, que en Mercado Libre este año se vaya a llevar en concepto de exenciones impositivas el doble de lo que todo el sistema universitario, con 57 universidades que administran un territorio tan grande como 4 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reciben en concepto de gasto de funcionamiento. No puede ser que las universidades que con eso financian laboratorios, becas, mantenimiento, gasto de energía, reciban la mitad de lo que recibe una sola empresa. Entonces, en los considerandos también del proyecto, lo que está es una comparación, y que me parece que viene a cuento, si bien excede los temas de esta mesa, pero de cosas como se están discutiendo, como el régimen de incentivo a las inversiones de las grandes empresas. Digamos, Argentina recauda menos en lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias, impuesto a los altos ingresos de las personas, impuesto a las ganancias de las empresas y los altos ingresos de las personas, recauda menos que Chile o que Uruguay. O sea, Argentina, el último dato disponible que nos permite comparar, es el 5% del PBI. En Chile, que es un país que dista de ser estatista, colectivista o de izquierda, ese tipo de impuestos representan el 8,5% del PBI. Uruguay representa el 7% del PBI. Entonces, lo que ese proyecto plantea es, bueno, margen para discutir la plata efectivamente hay. Si no hay plata, empecemos eliminando las exenciones impositivas de empresas que no lo necesitan, digamos, ¿no? Bueno, y démosle una asignación específica a las universidades. Hay muchas falacias que se dicen permanentemente, no vamos a cerrar toda la ronda, pero hay algunas cosas que se plantearon, un poco esto que planteaba Germán, con respecto a que los argentinos pareciéramos que estamos agobiados por los impuestos, por lo menos los empresarios argentinos, y por lo que él plantea no es así, no son así los números. Alfredo, ¿las universidades se auditan o hacen lo que se les canta? No solamente nos auditan por ley, sino que además la gran mayoría de las universidades tenemos auditorías internas que obviamente controlan el gasto de cada año. En el caso de la Universidad de Quilmes, además, tenemos una asamblea ordinaria anual donde presentamos nuestras cuentas de inversión, nuestro balance y nuestra memoria, que es en qué se gastó ese presupuesto, que es abierta a la comunidad, es una asamblea multiclaustro, o sea, tenemos 4 claustros que intervienen allí, y también tenemos un portal de transparencia. Uno puede ingresar al portal de la universidad y encuentra una referencia de portal de transparencia donde están todos los datos que se quieran verificar y revisar. Egresos, ingresos, de dónde son los estudiantes, cuáles cursan virtual, cuáles cursan presencial, en lo que se gasta en las obras, todo lo que se quiera. Es una excusa decir que las universidades necesitan auditarse. Nos auditan de hace muchos años y no tenemos ningún problema. Lo que queremos es que empiecen a pagar el presupuesto que corresponde. Flavia, ¿adoctrinan mucho en tu universidad? Uf, no sabés. Esa es otra de las acusaciones que se han producido en el último tiempo para desacreditar lo que hacemos como universidades. Y es una acusación que está hecha, curiosamente, desde un gobierno que trata de imponer vociferando sus propias ideas y descalifica las ideas de los demás. A mí me asombra que personas que se ponen frente a las cámaras y descalifican a todo aquel que no piense como ellos, acusen a las universidades públicas de adoctrinar.
Me parece que lo que no se entiende es que lo propio de la universidad es analizar los distintos sistemas de pensamiento, abrir cada uno de estos sistemas de pensamiento a crítica, y entonces, claro, hay momentos en que vos tenés que expresar unas ideas con las cuales posiblemente el gobierno no esté de acuerdo, y no importa si yo estoy de acuerdo con ellas o no, mi obligación es presentarlas, analizarlas, someterlas a crítica y que las personas puedan, en función de eso, formar su propio pensamiento como futuros intelectuales, investigadores, profesionales, profesores, técnicos. Eso es lo que no entiende, me parece, el gobierno. Pero yo vuelvo a decir, no es si adoctrinamos, si gastamos de más, si no tenemos carrera académica, si no nos auditan. Son distintos argumentos, hay que ver cuál será el próximo, para descalificar una institución que se muestra desde muchos puntos de vista eficiente, capaz de sostener un alto nivel de calidad de la formación que produce, responsable del 80% de la investigación que se produce en el sistema universitario argentino. La universidad pública tiene el 80% de los proyectos de investigación que realiza el sistema universitario argentino. A esa institución le pegás de estos modos que son bizarros, francamente. La Universidad Nacional de Luján fue cerrada en 1979 por la dictadura militar. Ahora aparece esta situación. Yo no sé cuánta memoria institucional tiene Luján de aquella época o cómo quedó eso registrado en el propio relato. De las universidades que están acá, es la única que vivió esa situación. ¿Qué reflexión te merece? Si la comunidad tiene un registro de lo que pasó por aquel entonces, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Efectivamente, sí, la Universidad Nacional de Luján fue la única universidad cerrada en el país y creo que en la región, por un régimen dictatorial que fue reabierta en el 84 por el presidente Alfonsín. Y en la comunidad quedó fuerte registro de eso. Tenemos mucha gente dentro de nuestra comunidad que comenzó a estudiar en la época de la reapertura. Tenemos mucha gente que se tuvo que, porque en el transcurso del cierre, nuestros estudiantes pasaron a estudiar en la UBA, fueron transferidos a la UBA, junto con todo el patrimonio de la universidad, que luego fue restituido en el 84, y hay mucha gente que se fue a la UBA y que volvió después, y hay mucho registro de eso. La comunidad de Luján tiene mucho registro de eso. Y pensaba en esto, ¿no? En la Universidad Nacional de Luján, en el cierre, en qué significa la palabra cerrar para nuestra universidad, que tiene un doble significado, porque no es algo que potencialmente podría pasar, a nosotros nos pasó. Con lo cual es una palabra muy fuerte hablar del cierre. Y mientras mis compañeros hablaban recién y Germán y Carlos contaban un montón de datos que son contundentes y que muestran la eficiencia del sistema y cuánto territorio manejamos y demás, y cómo ha evolucionado la cantidad de matrícula respecto a años anteriores, justamente por tener universidades. ¿Qué es esto de tener universidades por todos lados? Es esto, tener universidades por todos lados significa esto. Y entonces pensaba también en el derecho a la educación, que en nuestra Argentina está garantizado, pero también pensaba en cómo hacemos para que esta universidad, que no es gratis, es una universidad que no es arancelada, pero que al estudiante le cuesta dinero ir a estudiar a una universidad, le cuesta sostenerse, le cuesta viajar, en un territorio como el nuestro que las distancias son cortas, 30, 40 kilómetros, los estudiantes se movilizan con medios de transporte público, donde el transporte público se hizo mucho más costoso, donde la frecuencia de los transportes se redujeron significativamente, cuando empieza a ser cada vez más difícil todo, ¿no? Y entonces pensaba en este derecho a la educación y cómo no transformar eso en un privilegio, en que solamente pueda estudiar aquel que puede pagarse, aquel que tenga un auto para viajar en el horario que pueda, en el que pueda solventarse un viaje en el colectivo. Y nos está faltando eso, nos faltan las políticas públicas de inclusión, ¿no? Lo de las becas Progresar, las becas Manuel Belgrano. Ahora la provincia de Buenos Aires vuelve a pagar el colectivo, a ayudarnos a los estudiantes con el boleto de colectivo. Y tener universidades por todos lados.
Y Carlos también hacía referencia a algo muy significativo que tiene que ver con cosa que comparto plenamente, que es que un estudiante que pasa 1 año, 2 años, 3 años en una universidad, por ahí no se llevó ningún título, pero se lleva un conocimiento enorme y esa persona, si lo queremos poner en términos de utilidad, es más útil para la sociedad. Y por eso también estábamos trabajando, y por eso nos duele tanto lo de la DNGU, estábamos trabajando en la reformulación de nuestros títulos para poder acreditar esos saberes incompletos. Y gran parte un signo muy importante de que esto es así, se tuvo en la pandemia. En la pandemia, muchos de nuestros estudiantes que habían abandonado los estudios porque la vida les pasó por encima, volvieron a estudiar. Y se graduaron un montón de estudiantes porque tuvieron la posibilidad de hacerlo, porque no iban a trabajar a sus empresas y por lo tanto tenían más tiempo, y eso les permitió a través de la virtualidad volver a completar sus estudios, y eso estadísticamente está comprobado que es así. Entonces, necesitamos que el sistema universitario se sostenga, necesitamos más políticas de inclusión para poder garantizar este derecho a la educación, que no tiene que ser un privilegio, tiene que ser un derecho para todos y todas. Aprovecho y le pregunto todo y ya con esto nos vamos. ¿Qué les gustaría estar discutiendo en cada una de las universidades hoy en vez de estar discutiendo de plata todas las reuniones? Porque seguramente hay algunas cosas que hay que resolver, hay problemas que efectivamente cada una de las universidades tiene y que desgraciadamente no se pueden abordar porque está defendiendo el cascoteo permanente del Poder Ejecutivo Nacional. Tal cual. Nosotros veníamos discutiendo un conjunto de políticas alrededor de lo que llamábamos los 7 puntos, que son 7 puntos que mejoran el tránsito del estudiante, básicamente el tránsito del estudiante, pero también de la investigación, también de la extensión. Y la verdad que esas discusiones se venían dando y estaban con mucho consenso. Yo recién mencionaba la curricularización de la extensión, que es nada más ni nada menos que hacer que cada estudiante universitario transite por la extensión, por trabajar en el territorio, por empaparse del territorio. Políticas como volver a tener un sistema científico universitario, propio del sistema universitario. Y varias políticas que mis colegas van a mencionar. La verdad me gustaría estar discutiendo de eso, porque la verdad que estábamos discutiendo sobre, por ejemplo, esto de que los estudiantes no llegan a recibirse, cómo podemos hacer para tener títulos intermedios, cómo podemos hacer para bajar la cantidad de años de una carrera. Infinidad de cosas que hacen a la política universitaria y a la discusión de cómo un sistema universitario que ha crecido en nuestro país tiene que adecuarse a los nuevos tiempos. Eso me gustaría estar discutiendo. Buscamos a Alfredo, que le va a contar a los muchachos de Quilmes qué estarían discutiendo si no estuviéramos marchando todo el tiempo pidiendo presupuesto. Bueno, por ejemplo, esto que mencionaba Walter, nosotros luego de 2 años el sistema universitario logró acordar también con las universidades de gestión privada y en Consejo de Universidades aprobamos estos 7 puntos luego de 2 años de trabajo, consensuado, con debates, con discusiones. A mí particularmente hay uno de esos 7 puntos que me genera muchísimo interés y me parece que fue una decisión excelente, que es el de los trayectos formativos, que por supuesto mejora la eficiencia y mejora la referencia de acreditación. Que uno va reconociendo en trayectos formativos, por ejemplo de extensión, que sirven algunas articulaciones para tecnicaturas ya de grado, de pregrado, y esas tecnicaturas también articulan con licenciaturas. Pero cada trayecto va teniendo acreditación. Entonces no se terminan esos 9 años estudiando en la universidad y la única referencia es, sí, yo estudié en la universidad pero no me recibí. Porque efectivamente, como se decía hoy, 9 años de formación universitaria es mucho más que no tener nada en la formación. Y algo tenemos que acreditar y reconocer. Y esas acreditaciones también dan como resultado, obviamente, titulaciones. Y eso es algo que estuvimos trabajando mucho, que es muy bueno, que se consideró mucho en distintas articulaciones y referencias de la comunidad y con empresarios, y todos lo veían con muy buen sentido, porque es una adaptación a la nueva situación. Y otro tiene que ver con la internacionalización de la movilidad universitaria, que es utilizar las tecnologías para que se puedan cursar materias en carreras de otros países sin moverse, es decir, teniendo la tecnología suficiente para poderlo hacer a través de medio digital o lo que se llama la universidad virtual. Eso me parece que hoy se está totalmente congelado, cristalizado. Ni siquiera toman una determinación, dicen que no lo van a tener en cuenta, pero son anuncios. Pero la verdad, como bien decía hoy Flavia, más de 1000 expedientes que están parados
la verdad no se tiene en cuenta nada. Sí, en general se mide todo por la tasa de graduación. En realidad la experiencia universitaria es mucho más grande y obviamente le modifica la vida a un montón de gente haber cursado, más allá del título no, más allá de que efectivamente lo mejor es graduarse. Flavia, acá por la zona de Polvorines, ¿qué problemas te gustaría estar discutiendo? Y entre los 1000 expedientes tenemos 9 carreras nuevas de la Universidad Nacional de General Sarmiento, cuya implementación me gustaría estar discutiendo, y también me gustaría tener lo que en la interna de la UNCS decimos el problema de consorcio, de cómo vamos a ocupar el edificio del módulo 10, cómo vamos a hacer entre los institutos que tienen actividad de investigación y de vinculación tecnológica para disponer de ese espacio. Me gustaría estar discutiendo eso y participando, por supuesto, con el Consejo en el mantenimiento de una discusión que no deberíamos interrumpir. La semana pasada decíamos en la Comisión de Asuntos Académicos del CIN, decíamos, a ver, no podemos tener reuniones en las que solo hablemos de presupuesto. Nosotros tenemos que retomar la agenda de trabajo que el CIN había acordado, que incluye los asuntos que se discutieron aquí, y uno que no mencionamos, que es la evaluación de los docentes investigadores. Nosotros teníamos ahí un programa, el PRINUAR, que tenía que hacer la categorización de los investigadores docentes y docentes investigadores de las universidades públicas, y es un programa que el gobierno entrante dejó completamente interrumpido. Otra vez tendremos un tremendo número de investigadores e investigadoras sin una categoría de investigación, que es algo que se necesita para una cantidad de cosas que tiene el sistema universitario, porque tiene sus mecanismos de evaluación, tiene sus mecanismos de certificación, aunque el gobierno no los conozca. ¿Y por San Martín? Bueno, todos estos temas que se plantearon, por supuesto, son parte de la agenda. ¿En qué sentido lo digo? Más allá de seguir luchando por la agenda reactiva, es una agenda más proactiva. Nosotros desde el rectorado, junto con todos los decanos, estamos haciendo reuniones, ya la tercera ayer, con todos los consejos de cada una de las unidades académicas, tendiendo a tener una agenda propia que se puede avanzar, que debemos avanzar de manera proactiva en los programas de reforma y de reconfiguración del sistema universitario. Y agregar a eso, en línea con lo que plantea Alfredo, la semana pasada se desarrolló un encuentro, es el Congreso del Espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior, y ahí lo que uno percibe es la gran preocupación de toda la región por lo que está pasando en Argentina. Esa preocupación tiene que ver con que el sistema universitario argentino es un sistema de referencia. Y como tenemos esa referencia, tenemos que asumir también el desafío de ser proactivos en esta gran propuesta de integración regional. Nosotros tenemos que rápidamente avanzar en el proceso de reconocimiento de títulos, de programas conjuntos de financiamiento de la investigación regional para nuestros problemas, porque eso también es una expresión de soberanía científica sobre la capacidad que tenemos para dar soluciones a nuestros problemas, no los problemas que vienen del norte. Entonces, esas agendas son las que nosotros tenemos que impulsar antes de que la coyuntura nos lleve puestos. Germán, vos, como economista, siempre le tocan los números, todo eso, pero seguramente te gustaría estar discutiendo otras cosas. Sí, por ahí complementar algo de lo que decía, justo viene en relación a lo que decía Carlos, y bueno, obviamente lo que dijo Flavia. Nosotros tenemos 9 carreras, a mí me tocó, nosotros tenemos arquitectura, tenemos licenciaturas, profesorados en esas 9 carreras que están paradas. A mí me tocó, antes de asumir como vicerrector, participar en el diseño de una de esas carreras que me parece que es ilustrativo sobre cómo funciona la universidad más allá de dar clases. Nosotros habíamos hecho en el 2018 el primer censo industrial de Malvinas Argentinas. En ese censo industrial habíamos detectado, lo hizo la universidad junto con la Secretaría de Producción del municipio, detectamos la importancia, ya se sabía que las empresas logísticas eran importantes, pero fue llamativo el número de empresas logísticas, su heterogeneidad, y particularmente la necesidad que tenían esas empresas logísticas de tener un tipo particular de profesionales que esté vinculado a la logística, pero también a sistemas. En la universidad nosotros tenemos áreas de sistemas, carreras de sistemas, y entonces lo que pensamos es un diseño de una carrera logística que no había con este perfil en otras universidades públicas del país, hasta donde pudimos ver, que es una carrera de logística con especialización en sistemas, y el impacto que eso iba a tener, que ya está aprobada la carrera, pero está entre todas estas cosas paradas, es no solo la posibilidad del derecho individual de que un estudiante, una estudiante de Granbur,
tenga un mejor trabajo, estudie en la universidad y gane un mejor sueldo, sino también un beneficio para no solo Malvinas Argentina, sino para Argentina en su conjunto, porque Malvinas es un polo logístico muy importante, está a 60 kilómetros de los puertos, la bifurcación entre las rutas 8 y 9, y entonces, ¿qué me gustaría estar haciendo? Poniendo en marcha eso. Y eso lo que me parece que pone de manifiesto es que la investigación, la docencia y todo es una cuestión que... Eso es un poco lo que decía también Alfredo al principio. La universidad como nosotros la conocimos, no está, como debería funcionar, ya no está funcionando, porque nosotros seguimos dando clase, pero todo eso que veníamos acumulando y que tiene un impacto no solo para los que estudian, sino para los que se van a beneficiar de esa carrera nueva, no está ocurriendo. Y no está ocurriendo porque alguien ni siquiera abre un expediente, ¿no? Flavia, Alfredo, Carlos, Walter y Germán, les quiero agradecer mucho que hayan estado hoy aquí en Periscopio, charlando un poco de un tema que el 23 de abril estuvo top, fue el tema del día, y después como que va pasando que vienen las nuevas olas y van tapando los temas, no sabemos hasta dónde podremos volver a poner en discusión la cuestión universitaria, no entendiéndola como una cuestión corporativa propia de la universidad, sino que aparte abarca a todos los problemas que tiene toda la sociedad en todos los aspectos de su vida, porque la parte formativa, educativa y la importancia de las universidades en el desarrollo de nuestro querido país es demasiado importante. Agradecerles que hayan estado hoy aquí. Gracias. Bueno, y nos veremos próximamente siguiendo otros temas que aparezcan como calientes en un año que efectivamente la Argentina está caliente y que a veces cuesta explicárselo a gente que vive no tan lejos de aquí. Nos encontraremos próximamente. Adiós.